Hola, mi nombre es Martín Reinaga, soy estudiante en el Instituto Tecnológico de Tijuana de la carrera de Ingeniería Industrial. Actualmente curso la materia de Estadística Inferencial 2 con el profesor Juan Morales. En la unidad 2 estamos viendo la parte de correlación con un ejemplo del tamaño del cerebro de inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones del coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos, según datos de StatLib y Brain Size, Head Size and Intelligence Quotient en Monozygotic Twins, de tramo Neurology, volumen 50, número 5. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Bueno, aquí nos muestra una tabla con información y vamos a tratar de responder a las dos preguntas que nos indica el ejemplo. Por eso abrimos Minitab. Ya tenemos previamente abierto. Aquí vienen los datos del coeficiente del tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual. Para ver si existe una correlación, nos vamos a estadísticas básicas y seleccionamos correlación. Aquí ya tenía previamente seleccionadas las variables, pero las volvemos a ingresar. En método de correlación es de correlación de Pearson, aquí ya no vemos nada. Le damos a aceptar. Aquí nos muestra la correlación de Pearson, que es de 0.179, y el valor de P, que es de 0.620. De acuerdo a lo que nos pide el inciso, nos dice evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual. Bueno, como nos da el valor de P, que es mayor a 0.620, no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, que indica que no existe correlación entre las dos variables. Para poder aceptar la hipótesis alterna tendría que ser el valor de P menor o igual a 0.05. Con esto podemos aceptar la hipótesis alterna que indica que existe correlación entre ambas variables. En este caso no tenemos evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente. Ahora vamos a mostrar una gráfica de dispersión para mostrar cómo se encuentran los datos. Seleccionamos con regresión y damos a aceptar. Aquí seleccionamos las variables. El tamaño del cerebro queda como X y la variable dependiente sería la variable Y, que es el coeficiente intelectual. Y damos a aceptar. Como se puede ver aquí en la gráfica, pues la pendiente está prácticamente en cero. Eso significa que no existe una correlación. Si la pendiente estuviera a 45 grados, significa que existe una correlación positiva. Y si estuviera a 135 grados, significa que tiene una correlación negativa. Cuando es positiva, significa que cuando una variable eh, aumenta, la otra también lo hace. Y cuando es negativo, cuando una variable aumenta, la otra disminuye. O va a la inversa. Entonces, de acuerdo a los datos que vemos aquí, hay muchos, los datos están dispersos. Además de que la prueba que estamos haciendo solamente cuenta con 10 datos, por lo cual puede llegar a no ser tan conveniente realizar una prueba con tan pocos datos. Hay otra forma de poder revisar la regresión simple, que es con el asistente. Vamos a regresión y regresión simple. Aquí pues la variable Y es el coeficiente intelectual que ya está seleccionado y la columna X, que es el tamaño del cerebro. Seleccionamos lineal y damos a aceptar.
Aquí nos muestra varias gráficas. En esta es donde vienen los datos sumarizados. Como se puede ver aquí visualmente, si el valor de P fuera menor o igual a 0.05, eso quiere decir que existe una relación entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro. Pero de acuerdo al dato que nos da, que es de 0.620, nos dice que no existe una relación entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual. Entonces, estadísticamente no es significativo. Aquí está la misma gráfica lineal y nos muestra cómo están esparcidos los datos. También nos muestra la ecuación, igual aquí está arriba. En este caso nos dice que R cuadrada, pues el porcentaje de variación explicado por el modelo es muy bajo. El modelo de regresión puede explicar 3.21% de la variación en el coeficiente intelectual. La correlación entre Y y X es prácticamente cero. Aquí en los colores nos muestra cuando, dependiendo de si es positivo, para saber la correlación, cuando la correlación puede estar entre -1 y 1. Cuando es en cero significa que no existe correlación, cuando es negativo significa que sí existe una correlación negativa, y cuando es muy cercano a 1 significa que existe una correlación positiva. Aquí nos muestra una gráfica más detallada con R cuadrado ajustado, que es del 0%, el valor de P del modelo, que es de 0.620, el valor de P de término lineal igual de 0.620, y la desviación estándar de los residuos, que es de 15.024. Aquí nos muestra los residuos, cómo están esparcidos los valores. En esta gráfica de predicción nos muestra cuál sería el pronóstico dependiendo de los valores. Si este fuera de 960, el tamaño del cerebro, el coeficiente intelectual sería de 99.306, y el intervalo de predicción del 95%, aquí nos muestra cuáles serían los intervalos para cada uno de los valores pronosticados. Entonces aquí está la relación entre el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual. Como ya lo vimos en las gráficas anteriores, no existe una correlación ya que la pendiente está prácticamente en cero. Con eso podemos también hay una más, donde nos muestra algunos datos importantes, que es, como ya lo mencionábamos, el tamaño de la muestra es de 10, por lo cual no es suficientemente grande para proveer una estimación muy precisa de la fuerza de la relación. Las mediciones de la fuerza de relación como R al cuadrado y R al cuadrado ajustado pueden variar mucho. Como ya sabemos, con la información que tenemos proporcionada en el ejemplo no es suficiente para que este resultado sea muy preciso. Un punto de los datos tiene un valor de X poco común, lo cual puede causar que la línea ajustada se acerque más al punto poco común. Otra de las cosas que nos dice de normalidad es, debido a que usted tiene menos de 15 puntos de datos, debe tener cuidado al interpretar el valor de P. Como muestras pequeñas, la exactitud del valor de P es sensible a errores, lo que ya mencionamos hace un minuto. Entonces, con eso podemos concluir que no existe evidencia suficiente para indicar que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual, por lo cual tampoco podemos contestar la segunda pregunta, ya que no tenemos evidencia suficiente para poder confirmar esto. El siguiente ejercicio es sobre el calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años. Según datos de Air Policy Institute, existe una relación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con el ejercicio anterior. Vamos a cerrar el cerebro. Y aquí tenemos los datos capturados.
De igual manera, la muestra son de 10. Y para contestar los incisos del ejercicio, dice, existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración del CO2. Eso lo vamos a mostrar conociendo el coeficiente de correlación. Nos vamos a estadísticas, estadísticas básicas, y seleccionamos la opción de correlación. En este caso yo tenía preseleccionadas las variables, pero las volvemos a seleccionar. El método es de correlación de Pearson y presentar los valores con P. Aquí nos muestra la correlación de Pearson es de 0.892. Eso significa que la correlación es positiva y el valor de P es de 0.001. Esto quiere decir que es menor a 0.05, por lo cual tenemos evidencia suficiente. No tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, que indica que no existe relación entre ambas variables, y podemos aceptar la hipótesis alterna que indica que existe una relación entre estas dos variables. Por lo tanto, como el valor de P, aunque el inciso no lo muestra, el valor de significancia que usamos cuando no lo requiere es de 0.05, por lo cual el valor de P es menor a 0.05, entonces tenemos la evidencia suficiente para para rechazar la hipótesis nula, que indica que no existe correlación lineal entre las temperaturas, entre la temperatura y la concentración de CO2, y podemos aceptar la hipótesis alterna que indica que sí existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. Ahora vamos a ver la gráfica para ver la diferencia entre el ejercicio anterior. Una gráfica de dispersión, regresión. Entonces, la temperatura va en X y la variable Y es el CO2, partes por millón. Aquí no hay nada que modificar. Como pueden ver, la correlación es positiva, ya que la pendiente tiene una inclinación aproximadamente de 45 grados. Cuando esté del otro lado, la pendiente significa que es negativa, en este caso es positiva. Esto significa que cuando una de las variables aumenta, también la otra lo va a hacer. Se puede ver aquí que los datos se encuentran distribuidos normalmente, no hay ningún valor atípico. Vamos a usar también el asistente para ver más a detalle la información. Regresión simple, lineal. En la columna Y es el CO2 por partes por millón, y como lo hicimos en el otro, la temperatura es en la columna X. Aquí podemos ver la diferencia al ejercicio anterior, que el valor de P es menor a 0.05, por lo cual la relación entre el CO2 parte por millón y temperatura es estadísticamente significativa. Esto quiere decir que sí, que existe evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alterna, que postula que existe una relación entre estas dos variables. Aquí está la ecuación de la correlación lineal, muestra la pendiente. Se puede ver en las secciones donde se encuentra que está el R cuadrado de 79.56%. El modelo de regresión puede explicar 79.56% de la variación en CO2 parte por millón. La correlación entre Y y X es bastante significativa, es bastante alto el valor. La correlación positiva R igual a 0.89 indica que cuando temperatura grados aumenta, el CO2 parte por millón también tiende a aumentar, que es lo que mencionábamos cuando la pendiente es positiva. Aquí está la ecuación nuevamente. Otra vez la información de la pendiente, el R cuadrado, que es el 67.01%, el valor de P, que es de 0.001, y la deviación estándar de los residuos es de 9.243.
Aquí se muestran los residuos y en esta el informe de predicción, la gráfica de predicción, la línea ajustada roja muestra el valor pronosticado de Y para cualquier valor de X, las líneas discontinuas azules muestran el intervalo de predicción del 95%. Si se pueden fijar, todos los valores están dentro del intervalo de predicción del 95%. Aquí nos muestra las predicciones para diferentes variables. Cuando la temperatura es a 14.01, la cantidad de concentración de CO2 es de 326.04 y el intervalo de predicción es de 303.17 a 348.91. Aquí nos muestra, como lo vimos, no es tan preciso utilizar estos resultados, ya que la muestra no es suficientemente grande como para proveer una estimación muy precisa de la fuerza de la relación. Las mediciones de la fuerza de la relación con el R cuadrado y el R cuadrado ajustado pueden variar mucho. Para obtener una estimación más precisa se deben utilizar muestras más grandes, normalmente de 40 o más. En datos comunes no hay puntos de datos comunes que pueda tener influencia sobre los resultados. Y el mismo que otro ejercicio, debido a que tenemos menos de 15 puntos de datos, debe tener cuidado al interpretar el valor de P. Entonces, podemos concluir que tenemos evidencia suficiente para aceptar la hipótesis, para rechazar la hipótesis nula que plantea que no existe relación entre la temperatura y el coeficiente y la cantidad de concentración de CO2, y podemos aceptar la hipótesis alterna que plantea que existe correlación lineal entre la temperatura y concentración de CO2. Entonces concluimos que sí existe de acuerdo a la evidencia que tenemos. Ahora para la regresión, un poco de definiciones. A partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta de mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados, que es y igual a b0 más b1 x, que x sería la variable. La ecuación de regresión expresa una relación entre x llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y y la variable de respuesta o variable dependiente. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que ésta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de regresión. Para una muestra de datos pareados X y Y, es decir, datos relacionados, un residuo es la diferencia entre el valor Y muestral observado y el valor de Y predicho por medio de la ecuación de regresión, es decir, residuo igual a Y observada menos Y predicha. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores x, y, una vez que cada uno de los valores de la coordenada y se han reemplazado por el valor residual y observada menos y predicho. Es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos x, y menos y predicho. Vamos a hacer un ejemplo: edad y tamaño de la cintura de los hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre en su edad de 20, 40 y 60 años. Entonces primero determinaremos la ecuación de regresión. Para eso nos vamos a Minitab. Aquí tenemos los 40 datos. Antes de hacer la ecuación de regresión, vamos a sacar la correlación que existe entre estos datos.
Vamos a estadísticas básicas, correlación. Y ya tenemos seleccionados los datos, pues los vamos a seleccionar, que es la de nombre y tamaño de cintura. Correlación de Pearson en el método y presentar los valores de P. Aquí nos muestra la correlación que existe es de 0.845. Esto significa que existe una correlación positiva y el valor de P es menor, es igual a 0.000. Como mi tab no nos muestra los más dígitos, aquí existen más dígitos, entonces no sabemos cuál es, pero este es menor a 0.05, por lo cual tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que plantea que no existe correlación entre la edad del hombre y el tamaño de la cintura, y podemos aceptar la hipótesis alterna que plantea que existe correlación entre la edad del hombre y el tamaño de la cintura. Para eso vamos a utilizar regresión para ver la información a más detalle. Regresión y gráfica de línea ajustada. Entonces, la variable y es la variable dependiente, que en este caso sería la cintura del hombre. Lo volvemos a poner. Y la variable independiente es la edad del hombre, que es la variable x. Gráficas, seleccionamos 4 de 1 para que no nos salgan muchas gráficas. En opciones ya tenemos el nivel de confianza del 95%, ya que el ejercicio no nos muestra ninguno. Aquí podemos ver las gráficas de residuos para el tamaño de cintura del hombre en centímetros, y como se puede ver en la gráfica, pues los datos están distribuidos de manera normal. Aquí muestra los residuos de los ajustes del valor ajustado, el histograma y cómo están distribuidos las observaciones. Como podemos ver aquí en la gráfica, nos muestra la gráfica de línea ajustada, nos muestra la ecuación para el tamaño de la cintura, que es 59.64 más 0.6259 por la edad del hombre. Esta es la ecuación para poder determinar uno de los ejercicios que nos pidió el ejercicio. Ahorita lo vamos a realizar. Aquí nos muestra R cuadrado, que es del 71.4%, y R cuadrado ajustado, que es del 70.7%, que sería la presión de los datos correspondientes al ejercicio. Aquí podemos ver cómo están dispersos los datos. Tiene una distribución aparentemente normal. Y aquí podemos ver el resumen del modelo. El dato que ya les habíamos mencionado en la gráfica, el 71.41% de R cuadrada y R cuadrado ajustado del 70.66%. La regresión, el valor de la prueba F y el valor de P. Ahora por último vamos a ver el ejercicio. La ecuación de regresión, pues ya tenemos la respuesta. La ecuación de regresión es la que está aquí. Con eso podemos contestar parte de la pregunta. Y la siguiente es la gráfica de residuos y la predicción. Nos falta solamente el de 20, 40 y 60 años. Entonces vamos a utilizar el asistente para poder tener más detalle de los datos. Nos vamos a regresión. Regresión simple. Entonces la edad del hombre es la variable independiente y la variable dependiente es la variable y, que es la cintura del hombre. Ya la tenemos previamente capturada. Utilizamos la regresión lineal y el valor de significancia del 0.05%, ya que no lo requiere.
Como ya lo hemos revisado, el valor de P es menor a 0.05, por lo cual la relación entre el tamaño de cintura de hombre y edad del hombre es estadísticamente significativa. Aquí se muestra otra vez la ecuación de regresión, con la cual se puede sacar el valor que nos requiere para la edad de 20, 40 y 60 años. Aquí está la gráfica, la variable, la pendiente es positiva, por lo cual cuando una variable aumenta, la otra también lo hará. Aquí el porcentaje de variación explicado por el modelo, que es del 71.41%, que es lo del R cuadrado. El modelo de regresión puede explicar el 71.41% de la variación en el tamaño de cinturas. Aquí está otra vez la ecuación y la correlación entre Y y X es positiva. Indica que cuando la edad del hombre aumenta, el tamaño de cintura del hombre también tiende a aumentar, como lo vimos aquí en la gráfica. Aquí nos muestra la gráfica lineal ajustada para el modelo lineal, con toda la información que ya vimos en las otras gráficas y en el resumen de los datos. Aquí nos muestra cómo están dispersos los residuos. Aquí la gráfica de predicción para cada uno de los valores de la variable independiente de X, que es la edad del hombre. Cuando un hombre tiene 30 años, la cintura pronosticada es 78.421 y el intervalo de predicción del 95% es de 66.946 a 89.895. Su muestra es lo suficientemente grande para obtener una estimación precisa de la fuerza de la reacción. Un punto de los datos tiene un valor de X poco común, lo cual puede causar una línea ajustada se acerque más al punto poco común y se aleje de los otros puntos. Este punto aparece marcado en rojo en el informe de selección del modelo. Lo vamos a revisar. Aquí muestra el dato poco común, que es en la fila 12 y es 73 años y la cintura del hombre es de 103.3. Debido a que usted tiene por lo menos 15 puntos de datos, la normalidad no presenta un problema. Si el número de puntos de datos es pequeño y los residuos no están normalmente distribuidos, el valor de P utilizado para determinar si existe una relación significativa entre X y Y pudiera no ser exacto. Entonces, lo único que nos faltaría para contestar el inciso, que ya tenemos toda la información, es cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre de edad de 20, 40 y 60 años. Aunque ya no lo muestra aquí la gráfica, lo vamos a sacar de Minitab en otra opción. Aquí está para 20, para 40 y 60 años. Pero también lo podemos sacar en estadística, regresión y predecir. Una vez que ajustamos el modelo, ya nos aparecen estas opciones donde podemos predecir. ¿Qué es lo que ocupamos saber? Es el tamaño de la cintura del hombre. La edad del hombre es 20, 40 y 60 años. Entonces aquí nos da la información. Cuando la edad del hombre es de 20, la predicción es de 72.1617 para la cintura en centímetros. Cuando la edad es de 40, la predicción es de 84.6797 con un intervalo de confianza del 95%, de 82.7968 a 86.5626 y un intervalo de predicción del 95% de 73.2123 a 96.1471. Y cuando la edad del hombre es de 60, la predicción es de 97.1977. Y aquí nos marca el intervalo de confianza de 95% y el intervalo de predicción del 95% para las tres edades. Con esto terminamos el ejercicio. El siguiente ejercicio es edad y tamaño de cintura de las mujeres. A continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura.
Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de los residuos y la predicción en base a los datos de cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer de su edad de 18, 36 y 54 años. Hacemos lo mismo que en este ejercicio. Aquí tenemos 40 dados. Son 40 datos. Aquí tenemos los 40 datos. Vamos a sacar primero el coeficiente de correlación. Estadísticas básicas, correlación. Y aquí seleccionamos. Perdón, equivoqué. Aquí está. Estadísticas básicas, correlación. Seleccionamos las dos variables. Dejamos los datos como ya se tienen, que es correlación de Pearson para el método y valores de P. Aquí la correlación de Pearson es de 0.868, es decir, una correlación positiva y el valor de P es menor a 0.05. Aquí no muestra todos los decimales, pero nos indica 0.000. Entonces tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, que plantea que no existe correlación entre la cintura del hombre y la edad de la mujer, y podemos aceptar la hipótesis alterna que plantea que existe correlación entre la edad de la mujer y la cintura de la mujer y su cintura. Ahora lo que vamos a hacer es sacar la gráfica de regresión y de residuos, gráfica de línea ajustada, edad de las mujeres, la variable dependiente es la variable y, que es la cintura de las mujeres, y la variable independiente, que es x, es la edad de las mujeres. En gráficas le damos en 4 en 1, le damos a aceptar. Aquí nos muestra la gráfica de residuos que nos pide el ejercicio, aquí cómo están dispersos y distribuidos los datos. Aquí nos muestra los datos versus ajustes y el valor ajustado, el histograma de cómo están distribuidos los datos y el orden de observación de cada uno de los datos. Aquí nos muestra la gráfica lineal ajustada y la ecuación de regresión que nos pide el ejercicio. Aquí está la distribución de los datos. Aquí tenemos un valor bastante alejado del promedio, que es una mujer de 57 y una cintura de 116.5 en la fila 22. Podemos ver aquí en los datos 57 de edad y 116.5 de cintura. El R cuadrado es del 75.3%, que es el porcentaje donde se encuentran los valores para la correlación, y R cuadrado ajustado del 74.7%. Ahora vamos a utilizar el asistente para ver más a detalle la información. La variable dependiente es la cintura de las mujeres y la variable independiente es la edad. Ocupamos un modelo de regresión lineal y damos a aceptar. Como ya lo mencionamos, el valor de P es menor a 0.05, por lo cual la relación entre cintura de mujeres y edad de mujeres es estadísticamente significativa. La ecuación de correlación es de 54.12 más 0.8095 por X, que sería la edad. Esto se puede hacer de manera manual, solamente tendríamos que multiplicar, tendríamos que hacer esta operación, que es 54.12 más 0.8095, y como en el ejercicio no lo pide, por ejemplo, sería por 18.
por 18 y nos daría el resultado para la cintura la predicción para una mujer de 18 años. Aquí está el R cuadrado, que es de 75.35%. El modelo de regresión puede explicar el 75.35% de la variación en cinturas de mujeres. La correlación que existe entre XY es bastante alta y es positiva, indica que cuando la edad de mujeres aumenta, la cintura de mujeres también tiende a aumentar. Aquí está la pendiente. Aquí se puede ver que hay varios residuos grandes y estos valores pueden afectar la precisión del modelo. Tenemos 4. Aquí están mostrados también en la gráfica de residuos. Y esos valores salen del intervalo del 95% de predicción, del intervalo de predicción del 95%, como se muestra aquí en la gráfica. Y aquí está la predicción. Por ejemplo, aquí muestra los valores para la edad de las mujeres en X y la variable dependiente, que sería el pronóstico para el tamaño de la cintura. Y aquí nos muestra los datos sobre su muestra lo suficientemente grande para tener una estimación precisa de la fuerza de la relación. Como ya lo vimos, hay 4 puntos de los datos tienen residuos grandes y no son ajustados adecuadamente por la ecuación. Estos puntos aparecen marcados en rojo en las gráficas. Y pues como tenemos más de 15 puntos de datos, la unidad no presenta un problema. Por último, vamos a predecir la cintura para las edades que nos mencionan, que es 18, 36, 54 años. Por eso nos vamos a estadísticas, regresión, regresión. Y primero tenemos que ajustar el modelo. Cintura en mujeres y la variable independiente de datos mujeres. Gráficas, 4 en 1. Y en las opciones dejamos como está. Y damos a aceptar. Aquí nos muestra los mismos datos que ya revisamos. Y los valores. El coeficiente de correlación, el punto 95, el valor de P, que es de menor a 0.5, el valor de T, que es de 10.78, la constante de correlación, y aquí está la ecuación de regresión, que es la que nos pide el ejercicio, que es de 54.12 más 0.8095 por la edad de las mujeres. Aquí está el ajuste. Entonces, ahora sí podemos hacer la predicción para 18, 36 y 54. 18, 36 y 54. Cinturón de mujeres y en la edad es 18. Entonces, para 18 nos dice que la predicción es de 68.69. Para 36 es de 83.26. Y para 54 es de 97.83. Y nos muestra cada uno de su intervalo de confianza del 95% y el intervalo de predicción del 95%, como se muestran aquí. Con eso concluimos con el ejercicio. Nos vamos ahora al tema de variación en intervalos de predicción. En las definiciones tenemos, suponga que tenemos un conjunto de datos pareados que contienen el punto muestral x, y, que y predicha es el valor de predicho de y obtenido por medio de la ecuación de regresión y que la media de los valores y muestrales es y prestada. La desviación total de x, y es la distancia vertical de y menos y prestada, que es la distancia entre el punto x, y la recta horizontal que pasa por la media muestral de y prestada. La desviación explicada es la distancia vertical de y predicha menos y prestada, que es la distancia entre el valor predicho y la recta horizontal que pasa por la media muestral o y prestada. La desviación sin explicar es la distancia vertical de y menos la y predicha, que es la distancia vertical entre el punto x, y la recta de regresión. La distancia de y menos y predicha también se conoce como residuo. Aquí nos muestra algunas de las fórmulas. La desviación total es y menos la y de las medias muestrales.
o y prestada, y la desviación explicada es la y predicha menos la y de las medias muestrales. La desviación sin explicar es y menos la y predicha. Como ejemplo tenemos, imagine que una muestra de datos pareados x, y que incluye los valores específicos de 5,19. Suponga que utilizamos esta muestra de datos pareados para calcular los siguientes resultados. Aquí está el valor de 5,19 en la gráfica, aquí está la pendiente. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre x y y. La ecuación de la recta de regresión es y predicha igual a 3 más 2x. Aquí como se muestra en la y predicha igual a 3 más 2x. La media de los valores de y está dada por la y de las medias muestrales, que es igual a 9. Aquí se los muestra. Uno de los pares de datos muestrales es x igual a 5 y y igual a 19. El punto x, 3 es uno de los puntos sobre la recta de regresión, ya que la sustitución del x igual a 5 en la ecuación de regresión de y igual a 3 más 2x produce la y predicha igual a 13, que sería 3 más 2 por 5 son 10, es igual a 13. Al existir una correlación lineal significativamente entre x y y, la forma de predecir el valor de y cuando x igual a x consiste en sustituir el x, que es lo que ya mencionamos aquí arriba, igual a 5 en la ecuación de regresión, para obtener y predicha igual a 13. Podemos explicar la discrepancia entre y al señalar que existe una relación lineal mejor descrita por medio de la recta de regresión, así como se muestran los datos. Cada uno de los valores que se encuentran en la gráfica corresponde ya sea a la desviación total, la desviación sin explicación y la desviación explicada. Para x igual a 5 el valor predicho de y es 13, pero el valor muestral observado de y en realidad es 19. La discrepancia entre y predicha igual a 13 y y igual a 19 no puede explicarse por medio de la recta de regresión y se le denomina desviación sin explicación o residuo, que es la de aquí, x, 19, 5,19. La desviación total a partir de y de las medias muestrales, de la media de las y muestrales, igual a 9, o y prestada del punto 5,19 igual a y menos y prestada igual a 19 menos 9 igual a 10. Y la desviación explicada a partir de la y de las medias muestrales es igual a 9. Del punto 5,19 igual a y predicha menos y prestada igual a 13 menos 9, que es igual a 4. Y la desviación sin explicar a partir de la y prestada igual a 9 del punto 5,19 igual a y menos y predicha igual a 19 menos 13 igual a 6. Aquí nos muestra los datos de las tres, que es desviación total igual a 10, desviación explicada igual a 4 y desviación sin explicar igual a 6, que es lo mismo que podemos observar aquí en la gráfica. La variación total, que sería la suma total de las desviaciones, como lo muestra aquí, la suma de y menos la y prestada al cuadrado. Y la sumatoria de la y predicha menos y prestada al cuadrado es la variación explicada, y la variación sin explicar es la sumatoria de y menos y predicha al cuadrado. La variación total se expresa como la suma de los cuadrados de los valores de desviación totales, la variación explicada es la suma de los cuadrados de los valores de desviación explicados, y la variación sin explicar es la suma de los cuadrados de los valores de desviación sin explicar. El coeficiente de correlación lineal R se utiliza para calcular la proporción de la variación total en Y, que puede explicarse por medio de la correlación lineal. El valor de R al cuadrado es la proporción de la variación en Y, que se explica por la relación lineal entre x, y. X y Y. El coeficiente de determinación, que sería R cuadrado, es la cantidad de variación en Y, que se explica por la recta de regresión. Se calcula R cuadrada igual a variación explicada entre variación total.
Un intervalo de proyección es una estimación del intervalo de un valor predicho de y. Una estimación del intervalo de un parámetro suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación del intervalo de una variable se conoce como intervalo de proyección. El desarrollo, el desarrollo del intervalo de proyección requiere una medida de dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar o residuo es la distancia vertical entre el punto muestral y la recta de regresión. El error estándar de la estimación es una media colectiva de dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. El error estándar de la estimación, denotado con SE, es una medida de las diferencias o distancias entre los valores muestrales observados de y los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. Ejemplo: peso y consumo de combustibles de autos en carretera. Se realiza un estudio donde se obtuvieron datos variados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera en millas por galón. Determinar el valor de coeficiente de correlación lineal. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera? ¿Qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y consumo de combustible en carretera? Y la 5, para un automóvil que pesa 400 libras, identifica la estimación del intervalo de proyección del 95% para el consumo de combustible en carretera. Entonces, el primer inciso nos dice determinar el valor de coeficiente de correlación lineal. Por eso nos vamos a Minitab, donde ya tenemos capturados los datos. Aquí está. Entonces, para obtener el coeficiente de correlación, nos vamos a estadísticas básicas, correlación. Aquí nos pide el ejercicio, la relación de los datos pareados de los pesos en libras y sus cantidades de consumo de combustible. Entonces, seleccionamos carretera de millas por galón y el peso en libras. Y damos a aceptar. Aquí nos muestra la correlación de Pearson, que es de menos 0.806. Esto significa que es una correlación negativa. Quiere decir que cuando una variable aumenta, la otra disminuye o se reduce. Y el valor de P es menor a 0.05. Como no indica aquí el valor, todas las decimales, no sabemos cuál es el dato exacto, pero es menor a 0.05, por lo cual tenemos evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula, que plantea que no existe correlación entre el peso en libras de los autos por la cantidad de millas por galón. El consumo de gasolina de millas por galón. Entonces, el valor de coeficiente de correlación lineal es el que tenemos aquí, que es una correlación negativa. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera. Como ya lo mencionamos, sí tenemos evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alterna, que afirma una correlación lineal entre los pesos de automóviles y la cantidad de combustible que consumen en carretera. Para el inciso 3, ¿qué porcentaje de variación total de consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo del combustible? Para eso vamos a hacer el modelo de regresión. Entonces, la variable dependiente es la de millas por galón
Y la variable independiente es el peso de los autos en libras. Opciones no movemos nada y en gráficas que sea 4 en 1. Ya lo tengo previamente seleccionado. Aquí nos muestra la gráfica de residuos, de cómo están distribuidos los datos, el histograma de los residuos y el orden de observación. Y ahora vemos el resumen. Aquí está el análisis de varianza, el peso en libres de el valor ajustado de 268.680, el valor de P es de 0.00 y el valor de F de 55.77. Aquí está el valor de regresión y la información del error y del ajuste. Como resumen del modelo, que es lo que nos pide es qué porcentaje de variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo. El porcentaje que puede explicarse es el que nos muestra aquí, que es el R cuadrado ajustado, que es 63.86. O el de R cuadrado, que es 65.0.2. Es el valor que puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo del combustible en carretera. Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Para esto vamos a utilizar la predicción de la regresión. Y aquí ponemos 4.000 y damos a aceptar. Nos dice que la predicción es de 27.0275 millas por galón. El error de ajuste es de 0.496753. El intervalo de confianza del 95% es de 26.0130 a 28.0420. El intervalo de predicción del 95% es de 22.4314 a 31.6236. Entonces, con eso contestamos cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera, que es 27.0275. Y para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera, que es el que ya mencionamos, que es de 22.4314 a 31.6236. Por último, podemos usar rápidamente el asistente para ver algunos de los datos. Regresión simple. La variable dependiente es las millas por galón y la variable independiente son el peso por libras. Método lineal. Aquí nos muestra que existe una correlación. La relación entre carretera de millas por galón y peso en libras es estadísticamente significativa. Como pueden ver, la pendiente está aproximadamente 135 grados. Esto significa que es una correlación negativa. Esto quiere decir que cuando una aumenta, la otra disminuye. Y lo vamos a ver aquí. Aquí lo muestra, dice, la correlación negativa de 0.81 indica que cuando peso en libras aumenta, el carretera de millas por galón tiende a disminuir. Esto quiere decir que entre más pesado sea el carro, menos millas por galón va a poder recorrer. Aquí está la ecuación. Las gráficas, hay un residuo grande, aquí lo muestra en rojo, aquí están los valores que ya mencionamos. Los residuos y el pronóstico dependiendo del peso del auto y cuántas millas por galón podría recorrer. Aquí muestra los datos. El tamaño de la muestra es de 32, no es lo suficientemente grande como para proveer una estimación muy precisa de la fuerza de la relación. Y
Esta es la que mostramos que puede explicar el 65.02%, que es el valor que tenemos. ¿Dónde está? Disculpa. Es el valor que tenemos aquí. De R cuadrado, que es el que habíamos sacado con el ajuste del modelo ajustado. Y con eso ya tenemos contestadas todas las preguntas. Ya tenemos el intervalo, cuál es el mejor consumo, el porcentaje y toda la evidencia suficiente de que existe una correlación lineal. En el siguiente ejercicio, estatura y peso de hombre, suponga que tiene valores pareados que consisten en las estaturas en pulgadas y pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. Determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. 2. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de los hombres a su peso? 3. ¿Qué porcentaje de la variación total del peso en los hombres puede explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso? Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Para un hombre que mide 70 pulgadas, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el peso en libras. Vamos a utilizar Minitab. Tenemos los datos previamente capturados en Minitab. Muestra la estatura, la edad y toda la información dependiendo de la persona. Entonces nos pide el ejercicio primero, determinar el valor de coeficiente de correlación lineal. Para esto utilizamos estadísticas básicas y correlación. Y aquí seleccionamos las variables que nos dice que es estatura y pesos en libras. Estatura y pesos en libras. Ya no veo ninguna otra información. La correlación de Pearson es de 0.522. Esta no es tan alta ni tan fuerte. El valor de P es de 0.001, por lo cual tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que plantea que no existe correlación entre el peso y la estatura de las mujeres, y podemos aceptar la hipótesis alterna que plantea que existe correlación entre la estatura y el peso de los hombres. Entonces, el valor del coeficiente de correlación lineal es de 0.522. Y tenemos evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que la correlación lineal entre las estaturas de los hombres existe una correlación entre su peso. Entonces, podemos confirmar que sí tenemos evidencia suficiente para aceptar esta afirmación. ¿Qué porcentaje de variación total del peso de los hombres puede explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso? Para esto vamos a utilizar estadísticas, regresión y ajustar modelo de regresión. Entonces, queremos saber el peso en libras y los predictores es la estatura en pulgadas. Gráficas 4 en 1. Debemos aceptar. Aquí nos muestran los gráficos, los residuos, el histograma. Y aquí está el análisis de la varianza. La estatura en pulgadas, el valor de P, que ya lo mencionamos, de 0.001. Y aquí nos muestra el valor que nos está pidiendo R cuadrada, que es del 27.27%. Aquí es lo que nos pide: qué porcentaje de la variación total del peso en los hombres puede explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso. Entonces,
El resultado es 27.27%. Para contestar el inciso 4, vamos a utilizar, si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Para un hombre que mide 70 pulgadas, se indica la estimación del intervalo de predicción del 95%. Que para estos dos datos vamos a irnos nuevamente a Minitab. Y en estadísticas, regresión y predecir. Y nos dice que la estatura es de 70 pulgadas. Entonces, el valor que predice mejor el peso en libras es de 180.131. Y el intervalo de predicción del 95% es de 133.337 a 226.926, que es lo que nos piden los últimos dos incisos. Con esto terminamos el ejercicio y nos vamos al siguiente tema, que es regresión múltiple. En el siguiente ejemplo es rendimiento de automóviles. Utiliza el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustible en carretera en millas por galón sea la variable de respuesta Y. Utilice las siguientes variables de predicción: el peso del automóvil, su longitud del frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento o capacidad volumétrica o cilindrada. Determinar la mejor ecuación de regresión. ¿Cuál sería el rendimiento de combustible en carretera por un automóvil que pesa 4.000 libras, longitud de 195 pulgadas y 142 de frenado, 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento? Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. ¿Qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera? Entonces, primero vamos a determinar la mejor ecuación de regresión. Vamos a estadísticas, regresión y ajustar modelo de regresión. Las respuestas que nos pide es carretera en millas por galón y las variables de predicción es peso del automóvil, longitud, frenado, cantidad de cilindros y desplazamiento o capacidad de volumen. Gráficas formamos 4 en 1. Aquí muestra la gráfica de residuos, gráfica de probabilidad normal, los ajustes, el histograma y el orden. Y aquí está el análisis de varianza para cada uno de las variables. El peso en libras, que es de 25.2566, de longitud en pulgadas, el frenado de pie, cilindros y desplazamiento. Aquí está el valor de la prueba de Fisher y el valor de P. El peso en libras es de 0.037. Este es menor al valor de significancia, que es de 0.05. Las demás son mayores a 0.05. Pero el modelo nos pide que para rechazar la hipótesis nula que plantea que ninguna de estas tiene relación, y aceptar la hipótesis alterna que dice que una o más variables tienen relación, como lo indica aquí. Entonces, para saber el mejor rendimiento de combustible, aquí está la mejor ecuación para saber la mejor ecuación de regresión. Pues en este caso, como los valores de P son muy altos para estos, vamos a dejar solamente los tres mejores, que sería el de peso en libras, cilindros y desplazamiento de su capacidad.
vamos a eliminar el de longitud y frenado de pies. Entonces, perdón, es en regresión y ajustar modelo de regresión. Entonces, quedaría peso en libras, cilindros y desplazamiento. Y damos a aceptar. Y ahora nos muestra la nueva ecuación de regresión. La ecuación de regresión queda igual a 48.24 menos 0.00470 pesos por peso en libras más 0.259 cilindros por cilindros menos 1.048 por el desplazamiento de capacidad del volumen. Esa sería la ecuación de regresión para contestar el inciso. ¿Y cuál sería el rendimiento de combustible en carretera por un automóvil que pesa 4.000 libras? Aquí vamos a utilizar predicción. Tenemos el peso en libras que es de 4.000, 6 cilindros y 3.5. El desplazamiento es de 3.5. Entonces el rendimiento de combustible sería de 27.3237 para un auto que pese 4.000 libras de 6 cilindros y un desplazamiento de capacidad de 3.5. Aquí está la ecuación de regresión y con esto contestamos el siguiente inciso. Y por último, ¿qué características tendría tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión? Nos vamos a estadísticas, regresión y aquí utilizamos optimizador de respuesta. Aquí ponemos maximizar, que es lo que nos pide el ejercicio, y damos a aceptar. Aquí nos muestra que para obtener el rendimiento máximo, que es de 36.2284, las características del auto sería de 2.595, de 8 cilindros y un desplazamiento de 1.80. Lo que podemos hacer también es limitar de cuántos cilindros. Podemos congelar variables. Podemos poner restricciones que sea de 6 y damos a aceptar. Entonces para uno de 6 cilindros sería de un peso de 2.595, 6 cilindros y de 1.80 de desplazamiento.
y así quedaría el gráfico. Y aquí podemos moverlo dependiendo de el peso. Por ejemplo, uno de 4000. ¿Cómo cambiaría y cuáles serían los valores? Con eso contestamos el último inciso. Por último nos vamos al siguiente ejercicio: colesterol miligramos en hombres. Utiliza el siguiente conjunto de datos y determine la mejor ecuación de regresión donde el colesterol sea la variable de respuesta Y. Utilice las siguientes variables de predicción: la edad, la estatura, el peso y el tamaño de la cintura. Primero, determine la mejor ecuación de regresión. 2. ¿Cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años? Mide 70 pulgadas, pesa 75 libras y su cintura es de 95 centímetros. Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. ¿Qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 miligramos, el cual es un nivel de saludable en la mejor ecuación de regresión? Para la ecuación de regresión, nos vamos a los datos de colesterol. Nos vamos a regresión, regresión y ajustar modelo de regresión. Aquí nos dice el ejercicio que el colesterol sea la variable de respuesta Y, ya la tenemos en las respuestas. Y en los predictores nos pide edad, estatura, peso y tamaño de cintura. Edad, estatura, peso y tamaño de cintura. Gráficas, ya tenemos seleccionado previamente el 4 en 1. Nos arroja la gráfica de los residuos. Aquí muestra cómo están distribuidos el histograma, el orden de observación y los ajustes. Y en los resultados del análisis de varianza, aquí nos muestra los valores de cada uno, de ajustados del valor de la prueba de Fisher y el valor de P. Aquí podemos ver que la edad es menor a 0.05, por lo cual podemos rechazar la hipótesis nula, que plantea que ninguna de las variables tiene relación o los datos son pareados, y podemos aceptar la hipótesis alterna que por lo menos una o más de las variables tienen una relación. Si podemos ver, esta es la única que lo tiene. Bueno, aquí nos muestra también la cintura. Entonces lo que podríamos hacer es solamente dejar las dos que cumplen con el valor de P menor a 0.05 y eliminar las otras dos. Entonces nos quedaría edad y cintura. Vamos a eliminar solamente el peso en libras para quedarnos con edad, estatura y cintura. Entonces, ¿cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre? Para esto vamos a utilizar primero el ajuste de la ecuación de regresión. Para determinar la mejor ecuación, vamos a eliminar los que están fuera del valor de P, que sería estadística, regresión, regresión, y ajustar el modelo regresión. De aquí vamos a eliminar entonces nos quedamos con la edad. Vamos a dejar también la estatura. Vamos a eliminar el peso en libras y vamos a dejar la cintura. Peso en libras, que es el más alto. Vamos a dejar solamente las dos que cumplen. En gráficas 4 en 1 y vamos a aceptar. Aquí nos muestra cómo están distribuidos los datos de las gráficas de los residuos. Aquí R cuadrado al 72.69%.
Y vamos a buscar la ecuación de regresión, que es de menos 1107 más 9.50 por la edad más 12.85 por la cintura en centímetros. Y esa sería la mejor ecuación de regresión. Ahora, ¿cuál sería la cantidad de colesterol por hombre de 40 años? Ahora sí nos vamos a predicción, ya con el modelo ajustado. Edad 40 años y cintura de 95. Y la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años que cumple con la mejor ecuación de regresión sería de 493.343, de acuerdo a la predicción, con un intervalo de predicción de 167.664 a 819.023. Y por último, ¿qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 miligramos, el cual es un nivel saludable en la mejor ecuación de regresión? Para eso nos vamos a estadísticas, regresión y utilizamos optimizador de respuesta. Aquí en el colesterol vamos a poner objetivo que aquí nos pide el ejercicio que sea de 150 de colesterol y damos a aceptar. Entonces las características sería una edad de 33 años y una cintura de 73. Entonces las características para un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 miligramos debe ser 33 años de edad y 73 de cintura. Entonces con esto terminamos los ejercicios. Por mi parte sería todo. Gracias.